Vamos a ir con información, yo creo que también muy importante, en el cual referente a la visita hecha ayer por ministros de Estado a La Pampa, en Madre de Dios, y sobre todo el control, ya luego pues de la intervención que se realizó hace unas semanas. En esta lucha contra la minería ilegal, la trata de personas y otros delitos más. Así que tenemos un invitado importante, el ministro de Defensa, José Huerta Torres, quien encabezó justamente los trabajos el día de ayer. Ministro, muy buenos días. Bienvenido a Nacional y TV Perú. Muchas gracias, buenos días a ustedes, buenos días Paola, buenos días Ricardo. ¿Cómo está? Sí, quería agradecerle por la oportunidad y también quería comentarle que efectivamente el día de ayer estuvimos en La Pampa, en Madre de Dios específicamente, para verificar los avances de los trabajos que vienen realizando las fuerzas del orden, es decir, las Fuerzas Armadas y la Policía, desde hace ya 2 meses y 15 días exactamente, para erradicar definitivamente la minería ilegal de las 11.000 hectáreas detectadas en la zona de La Pampa. El trabajo que nosotros venimos evaluando es la ejecución de las 3 etapas que se ha diseñado en un gran plan que no tiene un término corto, es a largo plazo. Y lo voy a explicar brevemente. Es un plan que consiste en una primera etapa con una intervención a cargo de la policía, que ya se hizo. Esta etapa consistía en capturar a los delincuentes que estaban justamente en esa región. La segunda etapa comenzó el 5 de marzo con la intervención de las Fuerzas Armadas estableciendo bases en toda la zona para el control territorial de las 11.000 hectáreas, que esta segunda fase tiene una duración prevista de 6 meses. Luego de estos 6 meses, que le hemos llamado a la fase de consolidación, pasamos a la etapa de sostenimiento. Y en esta etapa de sostenimiento nosotros pensamos quedarnos hasta el 2021. Nosotros tenemos previsto que en todo el gobierno del presidente Vizcarra vamos a estar presentes en la región de La Pampa. Y estoy seguro que dada la importancia del trabajo que se está realizando en la zona, sea quien sea el gobierno que ingrese a partir del año 2021, tendrá que continuar con este trabajo, porque no podemos permitir que una zona tan importante de la Amazonía sea deforestada y sea grabada, es decir, por muchísimos años por el empleo del mercurio que usan para la minería ilegal. Pero sin embargo hay un sector, bueno, que está leyendo que 15% de mineros ilegales intenta retornar a la Pampa. Ellos se resisten a este cambio. Sí, efectivamente, lo que pasa es que bueno, hay que distinguir primero que hay 3 zonas, ¿no? Hay una zona de la interoceánica hacia un extremo que está legalmente autorizado el uso, el empleo de la minería en la zona. Esa es una minería informal que lo que queremos es que se formalice. Pero hay una zona de amortiguamiento de la zona de reserva, que esa zona sí no debe ser tocada por la minería ilegal. Y esa es la zona donde estamos nosotros trabajando. Son, como dije, aproximadamente 11.000 hectáreas. Ahora, esa gente, al ser desalojada de la zona y quitarle, digamos, su fuente ilegal de ingresos, ahora están tratando de retornar, pensando que nosotros, como en otras oportunidades, hemos ido solamente por periodos cortos, ya, claro, máximo de 15 días, un mes, y después nos vamos. Entonces ellos están esperando que nosotros hagamos lo mismo. Pero yo quisiera decir enfáticamente que en esta vez hemos venido a quedarnos. Esa es la frase que hemos acuñado desde el primer día que hemos llegado a La Pampa. Acá hemos venido a quedarnos. Es decir, nos quedaremos todo el tiempo que sea necesario para que erradicar la minería ilegal y pasar a la etapa siguiente, que es la forestación de la zona, y ver cómo se puede recuperar esas áreas tremendamente dañadas en la Amazonía. ¿Qué personal está permanente en la zona, ministro? Bueno, acá hay que resaltar que este es un trabajo conjunto que está haciendo en esta etapa de consolidación. Participa directamente las Fuerzas Armadas, específicamente el Ejército, para lo cual hemos creado recientemente una brigada específicamente para esta tarea, que se llama Brigada de Protección de la Amazonía. Entonces, esta brigada tiene cerca de 500 hombres dedicados a esta tarea, pero esta tarea la hacemos también en conjunto con la policía. O sea, en la base que nosotros tenemos establecidas está el Ejército, está la policía y también está un actor importante, que es la Fiscalía, que es la que nos da el amparo legal para las intervenciones. O sea, esta es una labor de conjunto de estas 3 instituciones que por los informes que hemos recibido el día de ayer
Estamos muy satisfechos, nos venimos muy reconfortados de los avances que se vienen logrando. Se han destruido gran cantidad de dragas, motores, se han destruido vehículos que utilizaban motos lineales, cuatrimotos, increíblemente, y tenían una serie de caminos, carreteras por donde llevaban todos sus abastecimientos, y hemos destruido toda esa área y ahora estamos en esta etapa de consolidación haciendo dos tareas fundamentales. Una, evitar que retornen a la zona todos los que han salido de estas 11.000 hectáreas y continuar con la destrucción de los motores, de las dragas y de todas las plataformas que fueron establecidas en la zona y que todavía quedan algunas, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, ahí se ejercía no solamente la minería ilegal, habían otras actividades ilícitas como la trata de personas, la prostitución. ¿Qué se va a hacer con todo este grupo de personas que necesitan cambiar? Claro, efectivamente, ya lo hemos hecho. Nosotros, la base que nosotros hemos establecido, 3 de ellas están en los 3 grandes campamentos que tenía la minería ilegal. O sea, ellos habían creado mini ciudades que tenían hasta calles en la zona. En estas mini ciudades, que llamémosle así, ilegales por cierto, había hoteles, restaurantes, prostitución, bares, es decir, y todos los delitos conexos. Había sicarios, había muertes en la noche, no había ningún control, era prácticamente una tierra de nadie. Y entre ellos lo que más llamaba la atención es que cuando entró la policía en la fase de interdicción, en los primeros 15 días, encontraron a niñas que eran utilizadas para la prostitución en la zona y tenían locales expresamente adecuados para tal fin. Ahora, todas esas personas han sido sacadas de la zona. Las niñas han sido tomadas por el Ministerio de la Mujer, correcto, donde las están tratando psicológicamente y les están dando educación, para lo cual inclusive se les ha permitido que algunos colegios que ya habían iniciado sus labores escolares se les dé una vacante para que puedan ingresar a estos colegios, ¿no? De manera tal de que en esta fase de interdicción los delincuentes han sido puestos a disposición de la justicia, los mineros ilegales, bueno, algunos han desaparecido, claro, están por la zona, pero hemos tomado las principales ciudades. Había un tramo de la carretera interoceánica que prácticamente había sido tomada por la minería ilegal, vivían justamente a costa del trabajo ilegal que realizaban estas 11.000 hectáreas. Ahora, pero en la zona también actúan, digamos, mucha gente que viene de Brasil, que viene de otros países del extranjero. Bueno, no se ha detectado en gran cantidad gente extranjera, ¿no? La única oportunidad que ha habido presencia de gente de Brasil ha sido una delincuente que cruzaron al lado peruano y cometieron una acción delictiva. Pero ahora, con información que nos ha dado la policía, no hay presencia notoria de personal extranjero. Perfecto. Yo quisiera preguntarle, disculpa Ricardo, que es, en el Putumayo también se podría hacer trabajos como en La Pampa, ¿no? Hablan de 1.600 kilómetros de frontera con Colombia, donde por años hubo siembra ilegal de coca. Sí, en efecto, cuando yo me hice cargo del Ministerio de Defensa, si ustedes recuerdan, hubo una información de que disidentes de la FARC estaban cruzando la frontera del río Putumayo y estableciéndose en territorio peruano. Inmediatamente me constituí en la zona con los comandantes generales y tomamos información de que efectivamente había delincuentes que estaban cruzando el territorio peruano, pero pudimos verificar que no eran de la FARC, o sea, no era gente armada, eran simplemente delincuentes dedicados al narcotráfico, por supuesto colombianos, que estaban cruzando el territorio peruano, donde habían deforestado efectivamente gran parte de la zona, habían sembrado coca y estaban procesando inclusive la coca, que alguna parte era llevada hacia Colombia y otra parte hacia Brasil. Al respecto quiero mencionar que intervenimos de inmediato. Hemos hecho 3 operaciones que le hemos llamado Armagedón. Hemos hecho el año pasado el Armagedón 1, 2 y 3 con intervenciones inclusive con la policía.
hemos capturado 50 colombianos que fueron puestos a disposición de la justicia y vamos a seguir trabajando a todo lo largo del río Putumayo. Hay que entender que la frontera con Colombia son 1.600 kilómetros, es una frontera bastante extensa y por lo tanto difícil de controlar. Sin embargo, queremos llevar la presencia del Estado a esta zona de frontera que por muchos años ha estado abandonada. Me gustaría preguntarle ahora en otro tema sobre esta decisión del Congreso de levantarle la inmunidad al congresista Edwin Donaire por un hecho que ocurrió durante su gestión como jefe militar de una importante zona del país. Además, él ha sido presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pero actualmente está en situación de prófugo. Anoche lo fueron a notificar y no lo ubicaron en su casa. Sí, efectivamente he tomado conocimiento que el día de ayer se le ha levantado la inmunidad parlamentaria al, bueno, ahora es congresista Edwin Donaire. Él es un oficial general en situación militar de retiro, por lo tanto ya está totalmente desligado del ámbito del sector defensa. He tomado conocimiento que lo han ido a buscar a su domicilio, no lo han encontrado. Más bien yo sugeriría al ex congresista Donaire, a quien conozco, y que él debería ponerse a derecho. Yo creo por el bien de las Fuerzas Armadas, por el prestigio como persona, por los cargos que él ha ocupado. Él ha sido comandante general del Ejército y yo creo e invoco de que él lo más pronto se ponga a disposición de la justicia y cumpla la sentencia que se le ha impuesto. ¿Qué se va a hacer o qué va a ocurrir con las condecoraciones? Usted declaraba anoche a un canal de televisión de que se va a evaluar el posible retiro de todas las distinciones que ha recibido como alto oficial militar. Sí, yo efectivamente el día de ayer dije al tomar conocimiento de esta noticia que íbamos a evaluar la posibilidad de retirarle las condecoraciones. La evaluación ha sido muy rápida, ya la hicimos. Efectivamente, hay que especificar acá a diferentes casos. Él, como comandante general del Ejército y alta autoridad institucional, ha recibido una serie de condecoraciones. ¿Pensión también, por ejemplo? ¿Cumple sí, alguna pensión? Le explico lo de la pensión, pero quisiera terminar las condecoraciones. Las condecoraciones que han sido otorgadas por el Ejército o el Ministerio de Defensa van a ser retiradas. Pero esto, como ustedes comprenderán, tiene que convocarse a una junta, que es la que otorga las condecoraciones, y ahora en aplicación del reglamento, porque el reglamento establece claramente en todos los casos que aquellos miembros de las instituciones armadas que han recibido condecoraciones y han sido sentenciados con sentencias firmes, como en este caso, y enviados a prisión, se les debe retirar la condecoración. O sea, lo único que vamos a hacer ahora, ya he alertado a los comandantes generales para que convoquen a estas sesiones y se ejecute. Ahora, en cuanto a la pensión es un caso muy diferente. La pensión sí no se le puede quitar a nadie si no es por orden expresa judicial. Por orden judicial, que en este caso la sentencia judicial no indica que se le suspenda la pensión. Por lo tanto, él seguirá recibiendo la pensión que le corresponde por el grado que él tiene. ¿El reglamento establece este retiro de distinciones? ¿Y qué distinciones son básicamente? Bueno, normalmente las condecoraciones son entregadas por dos formas, por años de antigüedad en el grado o por actos importantes al servicio de la institución. Por ejemplo, la Orden Militar de Ayacucho, por ejemplo, que es la de más alto nivel, la Orden Francisco Bolognesi, la Cruz Peruana al Mérito Militar. Todas estas hemos revisado someramente los reglamentos y todas establecen de que para este caso específico del general Donaire amerita que le sean retiradas. ¿Es una suerte de degradación? No, la degradación es otro caso. La degradación significa quitarle el grado que ostenta o rebajarle el grado que ostenta. Y eso tampoco podemos aplicar. El tema por el cual él fue procesado y sentenciado es la entrega de gasolina que se puso en exceso. ¿Cómo se desarrolla ahora a nivel de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, la entrega, por ejemplo, de estos beneficios? Bueno, ya desde hace muchos años, ustedes saben, la Contraloría General de la República tiene oficinas de control institucional en cada una de las instituciones, sea el Ejército, Marina, Comando Conjunto, el propio Ministerio de Defensa, que establecen un control permanente de todas las transferencias económicas que se realizan. Nosotros además tenemos una inspectoría que vela también por el buen empleo de los recursos del Estado.
Y acá hay que separar dos cosas. La inspectoría que tiene, las únicas instituciones que tienen inspectorías son las Fuerzas Armadas y la Policía. Pero las inspectorías ven, por ejemplo, todos aquellos delitos ligados a los ámbitos castrenses y disciplinarios. Y la Contraloría ve todo lo que es aspectos económicos y financieros. Y para eso le damos todas las facilidades, tienen abierta la puerta de los cuarteles, toda la información que sea necesaria. Inclusive yo mismo de vez en cuando solicito a la misma Contraloría que venga a hacernos auditoría al propio Ministerio de Defensa para verificar que todos los recursos que son usados en el sector defensa tengan un buen empleo. Se condecoró con la orden del trabajo al minero que participó en la operación Chavín de Huántar, que recientemente se ha reunido con usted. Sí, y yo acá tengo la grata satisfacción de anunciar que efectivamente he tenido un reencuentro con los mineros que hicieron los túneles, porque en esa oportunidad yo fui quien los envió de Huancayo acá a Lima para que hicieran esos túneles. Nos hemos reencontrado después de 22 años. Los he convocado a mi oficina, eran 24, han fallecido 5, quedan 19, vinieron las esposas de algunos de ellos, ha sido un reencuentro muy bonito después de tantos años y ahora yo me he comprometido a apadrinar todas aquellas gestiones que vayan a favor de los mineros, porque ellos han sido héroes anónimos, olvidados por muchísimos años. Ahora, justamente a raíz de una ley que ha propuesto el congresista Roy Ventura, que se les reconoce también a ellos como defensores de la democracia. Por lo tanto, amerita que tengan una condecoración y tengan ciertos beneficios. Acá hay que precisar que los oficiales que participaron propiamente en la operación Chavín de Huántar, o sea, los oficiales, ellos son héroes de la democracia y le corresponde una condecoración que se llama Defensores de la Democracia. Ahora, los mineros están casi parecidos. Ellos son defensores de la democracia y tienen también algunos beneficios. En ninguno de los dos casos, ni para los Chavín de Huántar ni para los mineros, le corresponde compensaciones económicas. Todos son beneficios más que todo referidos a la parte educativa, para ellos, para sus hijos, para las esposas. De manera que ahora es una responsabilidad del sector defensa hacer que se cumpla lo establecido en la ley, tanto para los Chavín de Huántar como para los mineros. Así que el día 1 de mayo justamente fue condecorado uno de ellos, que era el capataz, digamos, el que dirigió todo este operativo. Nemesio Aliaga Guerra. Nemesio Aliaga, efectivamente. Él está muy contento por este reconocimiento por parte del gobierno, entregada por el propio presidente de la República. Y también hemos acordado que el día 29 de julio, día del gran desfile militar, ellos van a desfilar conjuntamente con los soldados Chavín de Huántar. Desfilarán los soldados, inmediatamente atrás desfilarán los mineros y formarán un equipo como lo que fueron cuando hicieron esta gran operativa hace 22 años. Muy bien, muchísimas gracias al ministro José Huerta, muchas gracias por venir a Nacional y la señal de TV Perú. Con esta entrevista del ministro de Defensa nos despedimos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Paola. Gracias, Enrique.